Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Pedro Uc. Él es poeta, profesor, pero también es poeta, que escribe también en lengua maya, pero es representante también de la Asamblea Maya Muchimbal, una de las organizaciones, de las plataformas integrada por colectivos, pueblos, comunidades que se han opuesto a los distintos megaproyectos que se están echando a andar en la península de Yucatán, entre otros el Tren Maya. Y el fin de semana, en el marco de que el presidente inauguró la primera fase de este megaproyecto, hubo un pronunciamiento de esta asamblea Muchimbal y le agradecemos a Pedro Uc que nos comparta los puntos centrales de este pronunciamiento. Pedro Uc, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Igualmente, te saluda Rubén Martín. Pedro, te agradecemos como siempre tu disposición a compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara los problemas, las resistencias y las luchas que están emprendiendo. ¿Cuál fue el pronunciamiento central que hicieron y qué opinan ante pues el arranque de esta primera etapa del Tren Maya, Pedro? Bueno, nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal manifestamos nuestro desacuerdo en este comunicado, señalando que entre las cosas que se inauguran es una vergüenza de este sistema que está aplastando a los pueblos indígenas y lastimosamente tiene como el orgullo de expresar con un evento como este, pues esa supuesta victoria sobre quienes nos manifestamos en contra de esto. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que este daño que se ha hecho, pues no es solamente contra nosotros los pueblos, es contra la naturaleza, es contra el agua, es contra quienes pensamos que es importante estar más conscientes y vinculados con la naturaleza para hacer de nuestra vida más saludable y más sana. Pero además el ataque a la cultura nuestra tiene mayor relevancia en el sentido de que creemos que cuando nos dejan sin territorio, cuando nos arrebatan el territorio, pues ponen en una especie de peligro, de riesgo nuestra propia cultura como pueblos mayas. En ese sentido, pues esto creemos que es la inauguración de una burla, pero también creemos que es una vergüenza de este sistema que se ha empeñado más en hacer cuestiones que tienen que ver con intereses de política que no están pensadas en favor de las comunidades, sino en fines electorales, como seguramente muchos se habrán dado cuenta. Pedro, según el gobierno, según sus defensores, pues con las obras de este megaproyecto Tren Maya y también con el corredor interoceánico, según ellos festinan que el sureste ha crecido como no lo hacía en muchas décadas, que se han llevado recursos, que se crean empleos, es decir, supuestamente están llevando progreso y desarrollo a los pueblos y a las localidades de la península de Yucatán. Pero usted no lo ven de otra manera, hablan de un proyecto de muerte, de el mal llamado Tren Maya. ¿Por qué para ustedes no se traducen en desarrollo y progreso y más bien qué consecuencias les generan estos megaproyectos? Hay cosas que han crecido en la península de Yucatán a partir de este megaproyecto. Entre las cosas que han crecido y mucho es el peligro, es la situación de inseguridad que hoy están en las comunidades, es el narcotráfico, es la matanza de gente, es la desaparición de mujeres, son los levantones, es esta mayor cantidad de comunidades sin tierra, sin medicina, sin salud, sin educación. Eso ha crecido cuando creo que no es lo que nosotros estábamos esperando. Cuando este gobierno hizo su campaña, prometió que entre las cosas que iba a hacer es darle prioridad a los pobres con ese cliché de primero los pobres. Hoy nos damos cuenta que quienes inauguran este tren es la misma gente empresaria que habían estado apuntalando los gobiernos del PRI, del PAN, que habían pasado. Encontramos a Carlos Slim allá, por ejemplo, y otras personalidades que siempre han aparecido en este tipo de eventos, pero bueno, no se acordó
de quienes le dieron el bastón de mando, ni siquiera a los indios permitidos fueron invitados para este evento. Lo que ha crecido entonces en la península de Yucatán es el despojo, es el arrebato, es la devastación del medio ambiente, es la humillación de un pueblo en resistencia como es la cultura maya. Pedro, señalabas al principio de esta segunda respuesta que ha crecido el narcotráfico, los levantones, la violencia. ¿Se corresponde este aumento de la violencia en sus comunidades con la llegada de estas inversiones en obra pública para construir el Tren Maya u otros megaproyectos? Sí, definitivamente antes de este megaproyecto en la zona indígena de Yucatán y Quintana Roo no teníamos este problema. Estaba en Cancún, estaba en el norte de Quintana Roo, lo que se conoce como la Riviera Maya. Allí sí había ese tipo de violencia, aunque también se ha acrecentado el día de hoy, pero en las comunidades indígenas no teníamos ese problema. Esto llega justamente con la llegada del tren y con el arrebato de nuestro territorio. ¿Qué tal, Pedro Uc? Te saluda Jesús Estrada. Una duda también con respecto a la inseguridad. ¿Tiene que ver este aumento de la violencia en la región con el proceso de militarización, considerando que el Tren Maya pues, ha sido impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional y además se han desplegado pues, miles de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la región? Sí, Jesús, lamentablemente la inseguridad no tiene como una diferencia entre los narcotraficantes declarados junto con la militarización. Ahora los que amenazan, los que persiguen, los que amedrentan son los militares literalmente en las comunidades. Cuando hemos querido ir a sacar algunas fotos donde se está construyendo las vías, los militares son los que nos prohíben acercarnos. Los militares son los que nos amenazan con encarcelarlos, son los militares los que amenazan con llevar a las personas a la cárcel, y también son los militares quienes vienen a presionar a quienes no quieren vender su tierra o ceder la tierra por donde pasaría el tren. Entonces, a día de hoy, tanto nos llega el miedo por el crimen organizado como por el crimen uniformado. Entonces, esta situación nos tiene en una forma tan compleja de vida. Finalmente, nuestros niños, que muchas veces no entienden este tipo de situación, solamente sufren el miedo y el terror de una realidad en la que no estaban acostumbrados a vivir, a mirar y a sentir en nuestra propia tierra. Pedro, entonces, digamos, en conjunto estas inversiones, esos megaproyectos les ha repercutido fuertemente en sus modos y formas de reproducción de la vida. Ya señalabas el aumento de la violencia, pero también ha señalado despojos, el arrebato, como bien lo señalas, de tierras, de territorios y consecuencias medioambientales. ¿Cuáles han sido estas, digamos, de qué maneras ha resentido el medio ambiente, la naturaleza, los bienes comunes, esta intervención con los megaproyectos? Bueno, el agua está contaminándose de una manera muy rápida. Tenemos problemas con la contaminación del agua, tenemos problemas con que no está lloviendo como acostumbramos, y esto afecta de una forma importante nuestro trabajo en la milpa, porque la mayoría de los campesinos en la península de Yucatán viven de hacer milpa, y bueno, la lluvia está también confundida, no está lloviendo en el tiempo que esperamos, y hay una situación de sequías prolongadas. Y por otra parte, nuestras comunidades que han perdido su tierra están desplazándose hoy a las grandes ciudades a sumarse a los cinturones de pobreza que hay en las ciudades, en los espacios marginales, porque pues en el pueblo ya no tienen nada que hacer, no tienen tierra para trabajar, y también por la inseguridad que se está viviendo, la gente se está desplazando, y en consecuencia nuestra lengua materna cada día va perdiendo, nuestras costumbres, nuestras celebraciones, nuestras formas de organización, nuestro trabajo, nuestra comida, nuestra forma de cocinar, todo este tipo de cosas que se resume en nuestra identidad
se está perdiendo a raíz de estos megaproyectos. Entonces, Pedro, para el gobierno, para quienes deciden desde el Estado estos megaproyectos y para los capitalistas que invierten en ellos, suponen que están llevando progreso y desarrollo, pero les está acarreando todas estas consecuencias negativas que nos acabas de describir. Sí, completamente. Yo creo que ellos están pensando únicamente en los empresarios de siempre. Creo que cuando dicen que la península ha crecido, pues en realidad están creciendo los empresarios, no solo de la península, sino de otros lugares, claro. En tanto nosotros pagamos los platos rotos como pueblos originarios. En realidad, todo el impacto que se ha generado tanto en la naturaleza como culturalmente ha sido un impacto negativo para nosotros que hemos vivido aquí pues toda nuestra vida y la de nuestros ancestros. Pedro Uc, una duda con respecto al tema de los árboles. Se recordaba en un comunicado que a finales del 2018 López Obrador prometió que no se iba a tirar ni un solo árbol para este proyecto. ¿Nos puedes hacer un cálculo de cuántos árboles hasta ahora han sido talados para la construcción de esta obra y cuántos estarían en riesgo, considerando que, por ejemplo, los tramos 5, 6 y 7 todavía están inconclusos? Son 600 kilómetros de esa vía y ahí todavía hay mucho arbolado allá en la selva de Quintana Roo. Sí, hay un dato que se maneja y se reconoce hasta oficialmente que son 10 millones, pero eso son cifras que están maquilladas. En realidad es tal vez el doble o el triple de esa cantidad que manejan, pero hay realmente una desgracia que se ha ocasionado a la naturaleza y en consecuencia también para nosotros. También los cenotes han sido afectados, en algunos casos han sido rellenados. Sí, los cenotes se han afectado de diferentes maneras. Algunos fueron rellenados con basura y otros los perforaron y les pusieron los pilotes allá adentro para tratar de soportar el carrilaje del tren. Pero todos estos materiales de hierro que están cubiertos por el cemento, pues en algún momento comienzan a soltar su contaminación y esto pues va a generar un problema grave dentro de poco tiempo en todo este manto acuífero que pues es en realidad uno solo, porque los cenotes están interconectados entre sí. Pedro, ¿qué es lo que van o que han decidido desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal cómo van a seguir resistiendo a estos megaproyectos? Bueno, nosotros no hemos dejado de denunciar este tipo de cosas, no hemos dejado de buscar la manera legal para recorrer pues lo que en derecho nos corresponde. Si bien es cierto, en este momento no nos han hecho caso ni por el Poder Judicial ni por ninguna institución. Nosotros seguimos pensando que por ahí tendríamos que seguir, pero también tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir preparando a nuestros hijos y tenemos que continuar con esta lucha en tanto haya territorio, en tanto haya comunidades, en tanto estemos aquí. Nosotros vamos a seguir luchando y protegiendo nuestro territorio y por eso pues parte de lo que hacemos es buscar también el apoyo internacional para que se pueda conocer y de alguna manera las instancias internacionales nos puedan ayudar y apoyar en este sentido en el que pensamos que pues convenios internacionales como el 169 tienen que invocarse para que se pueda conocer que este gobierno depredador nos ha hecho mucho daño. Pedro, finalmente, bueno, hablamos del Tren Maya, pero en sus comunicados, en sus pronunciamientos han compartido que no solamente se trata del Tren Maya, sino que hay granjas de puercos y, en fin, otros proyectos en marcha que, digamos, el mismo tren es como el pretexto para ir abriendo al capital otros territorios de la península. Brevemente nos dices cuáles son. Sí, en realidad el tren es como la cereza del pastel, es un proyecto que une, que el círculo de estos megaproyectos está la soya transgénica, por ejemplo, y que le sirve para cargar ese producto y transportar. Están las granjas porcícolas igual para que
que pueda circular su carne. Están los parques eólicos y fotovoltaicos que le dan corriente o le darían corriente al tren. Están las inmobiliarias que construyen grandes hoteles y restaurantes y también fraccionamientos para pues todo esto que se llama la especulación de tierra que viene junto con el tren. Y pues bueno, todos estos megaproyectos pues están ligados al tren y les da integralidad para que esto pueda funcionar, porque finalmente, como hemos dicho, este tren no es un tren, es un corredor industrial que responde a diferentes nombres en un momento dado que le llamaron el Plan Puebla-Panamá, que los de derecha y conservadores no pudieron hacer, y ahora lo está haciendo un gobierno que se llama de izquierda. Exactamente. Justo quería preguntarte de eso finalmente, Pedro Uc, de mi parte es, digamos, el presidente López Obrador y la 4T impulsan el proyecto, pero al mismo tiempo partidos políticos de oposición critican al proyecto, aunque pues ellos también se han beneficiado y lo han impulsado desde hace tiempo. Hay una actitud hipócrita también de los partidos de oposición. Sí, correctamente. Yo no creo que haya una oposición. Yo no le veo una oposición, sino más bien yo veo que hay intereses personales y intereses de grupo a ver quién se queda con el poder, porque no son proyectos diferentes. Entonces, no vemos dónde está una oposición realmente. Lo pudimos ver cuando Xóchitl Gálvez se fue al tramo 5 y le preguntaron si ella, en caso de llegar a la presidencia, cancelaría el tren. Ella dijo que no, que es un proyecto que va a caminar porque es un buen proyecto. Entonces, si nosotros no vemos dónde está una oposición, más bien hay una lucha entre bandidos que han asaltado un banco y están repartiéndose el botín. Así es. Pedro Uc, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas el pronunciamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, y bueno, seguimos en contacto si nos permites contigo más adelante. Claro, muchísimas gracias a ustedes por darnos este tiempo. Al contrario, Pedro, muy agradecidos por esta charla contigo. Pues ahí tiene usted, me quedo con un par de palabras, dice, la milpa está desorientada, las consecuencias que genera la intervención del capital, de las inversiones en los territorios. O sea, no solamente es que no les preguntaron si querían esos megaproyectos, no solamente, y es más que evidente la devastación ambiental, cómo se trastocan los modos de reproducción de la vida. Eso es lo central, lo que causa la intervención del capital al intervenir en esos territorios con los megaproyectos. Y bueno, creo que fue muy elocuente, muy interesante esta charla con Pedro Uc para entender la complejidad de lo que está en juego, y que desde la 4T están festinando como si cumplió el presidente con el tren. Y que todavía falta. Hay que recordar que el presidente solo inauguró el primer tramo, está programado que los demás se inauguren en febrero del próximo año. Aunque es el más largo, ¿no? Casi de 1,000 kilómetros, faltan 600. Vamos a una pausa y volvemos después del corte para cerrar Cosa Pública de este martes 19 de diciembre. Ya